¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Perfiles Guerrerenses, un programa dedicado para conocer la historia, trayectoria, trabajo y crítica de esos personajes que están marcando la vida pública en Guerrero. Bienvenidos a este podcast. ¡Comenzamos! En esta ocasión me acompaña mi amigo José Luis González Cuevas. Él es trabajador de la Universidad Autónoma de Guerrero y también él es periodista en el estado de Guerrero. Vamos a hablar de su historia, de su vida y también del impacto que ha tenido el periodismo aquí en Guerrero. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenidos a este podcast. Es un gusto que nos estés acompañando. José Luis, cuéntanos un poco de ti, dónde naciste, cómo descubriste tu pasión, tu vocación en el periodismo. Sí, yo nací en la colonia La Laja de Acapulco, Guerrero. Por cierto, es la colonia donde también vivió René Juárez Cisneros. Bueno, pues yo te decía que habíamos acuñado esta parte que retomamos del papel que tenía que jugar la prensa como organizador colectivo. Entonces, cada vez que yo veía que ese periódico que sacábamos, el Ariete semiclandestino, lo tenían en sus manos. ¿Qué edad tenías? Yo te hablo de 15, 16 años, lo tenían en sus manos estudiantes, aparecían en las aulas universitarias, en las escuelas, en los centros de trabajos de la universidad, y cada vez que había alguien interesado o lo traía en la mano, porque seguramente se lo llevaba para leerlo, pues eso me causaba cierta motivación, cierta emoción, y hacíamos ese trabajo con mucha emoción y hasta cierto punto con romanticismo, porque nosotros sentíamos que estábamos influenciando a quien tenía el periódico en sus manos, a quien lo leía. Nosotros razonamos y pensamos que sí, efectivamente, estábamos asistiendo al despertar de las conciencias, y era a partir de que la gente podía asumir determinadas actitudes respecto a las críticas que nosotros hacíamos hacia el poder en ese entonces, muy radicales. Nuestra concepción era muy radical. Nosotros hablábamos de la transformación social, de un hombre nuevo, de construir al hombre nuevo, de construir una sociedad igualitaria. Es más, hablábamos de una sociedad socialista donde habría que desaparecer la propiedad privada, porque decíamos la propiedad privada y la acumulación de capital era la razón de esta explotación del hombre por el hombre. Entonces habría que crear una nueva sociedad donde el hombre se pudiera desarrollar a plenitud, el hombre pudiera hermanarse entre sí, y no hubiera esta, no solo explotación del hombre por el hombre, de que unos se apropiaran del trabajo de otros, sino que incluso la opresión, que la opresión también como una expresión también de represión de una clase dominante hacia otra. Estábamos por la supresión de las clases sociales, y esa era la idea que nosotros teníamos en mente, que teníamos que influenciar a la gente. Y bueno, pues sentíamos que el periódico jugaba un papel importante, y eso nos causaba emoción. Y ahí despierta esta emoción, se convierte en una pasión por el periodismo, que ya después no solo redactábamos o retomábamos de algunas frases teóricas de los grandes líderes revolucionarios, sino después empezamos a entender cómo se escribía el periodismo, cuando había que hacer un artículo de fondo, cuando había que hacer una crónica, cuando había que hacer... José Luis, platícanos ahora tu etapa como universitario. ¿En qué año te incorporas a la Universidad Autónoma de Guerrero y cuál es tu trabajo dentro de la institución? Yo te hablaba de pues esta persecución que se desató eh, a mediados de los 70, y yo salí, te decía, 77, salgo de Guerrero, y 77, 78, porque me traslado a Chilpancingo, y de aquí salgo ya eh, casi en el 78, y regreso en el 88, 10 años después, una década. Eh, yo traía ya una experiencia del periodismo militante, del periodismo, te decía que ese, parte de ese grupo que hacíamos
Tribuna Proletaria, con Jesús Zambrano a la cabeza, nos incorporamos a la revista Por Esto, que la revista Por Esto, fundada por Mario Menéndez Rodríguez, fue que en el 68 él editaba una revista que se llamaba ¿Por qué? Y daba cuenta, era una revista muy radical. Él fue de los pocos medios de comunicación que dieron cuenta de la masacre del 68 y del 71, pero fue una revista también perseguida. Daba cuenta de los enfrentamientos que la guerrilla hacía en nuestro estado, la guerrilla de Lucio Cabañas, en la sierra, la emboscada que Lucio les hacía al ejército. Él daba cuenta en esta revista y fue perseguido, y Mario Menéndez Rodríguez se vio en la necesidad de exiliarse en Cuba. También regresó 10 años después, cuando ya se decreta, baja el clima de represión, que no termina, baja el clima de represión. La represión siguió existiendo en los sistemas sociales. Yo decía que en un principio había una represión en dos sentidos, masiva y selectiva. Selectiva es que buscaban a los líderes sociales y los desaparecían. Y masiva es que las movilizaciones salían a las calles y eran reprimidas con toletazos, gases lacrimógenos, hasta balazos para dispersar las manifestaciones. José Luis, ¿por qué consideras que los universitarios desaparecidos hasta la fecha no han tenido justicia? Bueno, porque no se ha hecho un monumento con ellos. Yo creo que es muy difícil saber que pudieran estar vivos a esta distancia. No hay un memorial de ellos y entiendo que ya pues la universidad está tomando carta en el asunto, está trabajando por un memorial, no solo el memorial de los 60, sino porque estos muchachos, ¿por qué fueron perseguidos? ¿Por qué fueron desaparecidos? Porque ellos, cuando hubo tomas de las instalaciones de la universidad, son los que encabezaron la resistencia. Ellos implementaron el plan de acción para recuperar los edificios de la universidad. En 1975-76, no solo se tomaron los edificios de rectoría por varias ocasiones, pero hubo un tiempo que fue de plano que tomaron la rectoría, el edificio Prepa 9 y 1, que es el histórico edificio docente, la Escuela Superior de Agricultura, Prepa 7, Prepa 2, fueron tomados por grupos porriles, respaldados por grupos paramilitares armados, que recibieron a plomazos a los estudiantes, y los estudiantes fueron a tomar clases a los zócalos, tanto en Iguala, en Acapulco, como en Chilpancingo, y se realizaron grandes movilizaciones sociales populares. Se convocó al pueblo de Guerrero, a las colonias populares, que acudieran al llamado en auxilio de los universitarios, y se hicieron grandes movilizaciones. Algunos líderes universitarios, como el maestro Angorena Tamayo, que ya falleció, el maestro Gregorio Fitz, que fueron desaparecidos, como el maestro Esteban Dávalos Rueda, el maestro Mario García Ironside, que hoy es periodista, el maestro Rueda. Ellos habían sido desaparecidos y los presentaron, los devolvieron. Algunos los aparecieron como presos políticos, pero después se luchó por su libertad. Otros fueron entregados, pero pues en condiciones deplorables. Pues esperemos si el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, pues le haga justicia a estos universitarios desaparecidos en esos años. José Luis, desde tu perspectiva, ¿cómo debería abordarse desde la sociedad y el Estado la memoria histórica de los desaparecidos universitarios? La memoria histórica significa que nosotros podamos entender el papel que ellos jugaron en su momento histórico. Y sobre todo, la memoria histórica es de que no dejemos que el sistema, que la propia sociedad, que nos perdamos en las vaguedades, en las trivialidades, que pensemos
que es posible seguir pensando en construir una sociedad mejor como ellos lo quisieron, como ellos lo anhelaban, una patria nueva, decían en ese entonces. Y ellos lo hicieron conscientes de lo que ellos creían. Por eso, en una de sus frases era luchar por una patria nueva o morir por ella. Y entonces, la memoria histórica significa que el tiempo no olvide que ellos existieron y que de alguna forma buscaron aportar algo, su granito de arena, a la transformación histórica de nuestra sociedad y de nuestro Estado y de nuestro país. Claro que sí, y sobre todo pues para que no se vuelvan a repetir estos lamentables hechos de desaparición, sobre todo de estudiantes, como ya ha pasado en tiempos recientes, en el 2013, tú recordarás el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. José Luis, finalmente, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de los universitarios que sobre la lucha y el sacrificio de estos jóvenes desaparecidos de los años 70? Primero, retomando una vieja frase, ¿no? Que dijo por ahí, se la atribuyen a Che Guevara, pero es de Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, esta frase para mí sigue vigente porque se refiere a que no nos perdamos en la moda, no nos perdamos en la música, disfrutemos la vida, vivamos la vida con ahínco, con anhelo, pero no olvidemos que también como seres humanos tenemos la obligación de dedicar nuestros modestos esfuerzos a construir un mundo mejor. La lucha por un mundo mejor es nuestra, de nosotros, los que ya nos vamos, y de las próximas generaciones. Las próximas generaciones no deben perderse en la trivialidad y deben de esforzarse, estudiar, formarse para aportar lo mejor de sí a construir un mejor futuro y un mejor país. Y como lo dijo John F. Kennedy, no preguntes qué hace el país por ti, pregunta qué haces tú por tu país. Gracias amigos por haber sintonizado este podcast Perfiles Guerrerenses. Es un gusto haber conversado con mi amigo José Luis González Cuevas. Yo soy Irving David Rivera Vélez y nos vemos hasta la próxima.